Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches y gracias por conectarse este día viernes 27 de noviembre, día que celebramos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Por si aquí hay algún devoto o hay algún legionario de María, pues felices fiestas marianas. El día de hoy tenemos una gran sesión con el Padre Pedro Madrid desde El Salvador, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo este tema, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de la música, vamos a hablar de la liturgia, vamos a hablar de la pastoral, que sea un momento oportuno. Recordarles, por favor, ¿verdad? Que si los micrófonos los tengamos apagados. Para los que no me conocen, ¿verdad? Y se están conectando hasta hoy, hoy los estaré acompañando como moderador. Mi nombre es Josué Dayan Aragón López. Soy de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en la diócesis de Huigalpa, Nicaragua, ¿verdad? Entonces estaré nuevamente compartiendo con ustedes el día de hoy y muchas gracias nuevamente por conectarse, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la oración. ¿Algún voluntario que nos quiera dirigir la oración inicial? ¿Algún voluntario o nos vamos con el dedazo? Pues no sé si puedo colaborar con eso, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Sí, claro. Te escuchamos. Bueno, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto y una alegría podernos encontrar para iniciar nuevamente esta sesión de nuestro curso. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre para que ante la Santísima Trinidad nos bendiga y nos ilumine para poder ser portadores y anunciadores del Evangelio de Jesús. Entonces, en actitud de oración, todos juntos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, tú que te revelas en María Santísima como el plan de salvación para la humanidad, hoy invocamos en la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para que tú acompañes a cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo y el amor que desborda el corazón de tu Hijo amado venga a nosotros, nos llene de sabiduría, de valentía para anunciar el Evangelio, para ser testigos vivientes de ese amor que viene desde la cruz. Danos la sabiduría, la docilidad para seguir el ejemplo de María y para interceder que ese vino nuevo nunca nos haga falta en nuestra vida, en nuestras parroquias, comunidades, grupos juveniles y en especial a la pastoral juvenil de todo el mundo. Por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Edwin, por habernos dirigido esta oración inicial. Bien, ahora a continuación, al igual que ayer, vamos a irnos a reuniones de grupo, no sin antes darle las preguntas, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Entonces, para que, por favor, las puedan ir escribiendo, ya luego los voy a mandar a sus salas de grupo para que las puedan compartir unos minutos previo a la intervención del Padre Pedro. La primera pregunta dice, ¿cuál es tu experiencia respecto a la música en la acción pastoral? Igual yo se las voy a escribir en el chat, pero igual, ¿verdad? Se las dicto, las pueden ir pensando, ¿verdad? Las pueden ir ahí meditando. Bien, entonces en el chat se las estoy enviando. ¿Cuál es tu experiencia respecto a la música en la acción pastoral? Como sé que algunos acá no están en pastoral juvenil, pues igual la pueden aplicar, ¿verdad? Por eso dice acción pastoral. Si es pastoral social, si es pastoral familiar, si es pastoral litúrgica, ¿verdad? La segunda pregunta dice, ¿cuáles crees que son los principales desafíos en tu realidad sobre la liturgia y la música? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos en tu realidad sobre la liturgia y la música? Y la pregunta número 3 es, ¿se utiliza la música como un instrumento de evangelización? ¿Se utiliza la música como un instrumento de evangelización? Bien, esas son las preguntas, las dejo en el chat. Ahora a continuación los voy a mandar a las salas.
Ok, van a tener 10 minutos entonces ahorita para que vayan uniéndose a sus salas de grupo y puedan ir meditando estas preguntas. Ya saben, en 10 minutos nos encontramos, entonces pueden ir uniéndose a sus salas los que aún no lo han hecho. En 10 minutos regresamos y compartimos lo que hemos dialogado en nuestro grupo. Katia y Patricia se pueden ir uniendo a los grupos.
Ok, ya van regresando, ¿verdad? De las salas de grupos. Vamos a tener un momento de compartir qué han comentado, qué les ha parecido. Yo sé que cuando hablamos de música, inmediatamente se nos viene a pensar en los coros y a veces de los coros tenemos muchísimo que decir. Yo los entiendo porque yo soy uno, pero vamos, ¿verdad? Y vamos a ir meditando y luego el Padre Pedro pues nos dará también su punto de vista, ¿verdad? De la sacralidad, de la liturgia dentro de los coros, dentro de la música en nuestro ámbito pastoral. Ok, vamos a esperar que ya terminen todos de regresar de su sala de grupos. Ok, entonces todos están regresando ya a la sala de grupo. Entonces, primero que nada, alguien que nos quiera compartir acerca de la primera pregunta, ¿qué le pareció? ¿Qué opinó, perdón? ¿Verdad? Les recuerdo la primera pregunta que decía, ¿cuál es tu experiencia respecto a la música en la acción pastoral? Si alguien nos quiere compartir. ¿Cuál es tu experiencia respecto a la música en la acción pastoral? ¿Algún voluntario? Recuerden que también pueden ir escribiendo sus mensajes y en su momento los vamos a leer. Buenas noches. Buenas noches, Juana Berta, la escuchamos. Sí, por acá quería comentar de que aunque yo no formo parte de ningún coro, pero sí como agente de pastoral social, pues mi única experiencia que he tenido es que cuando no hay coro, pues ni modo, a sacar el canto a como el Espíritu Santo nos inspire realmente porque no tenemos la voz, pero sí es importante también que como agentes de pastoral, cualquiera que sea, pues conocer cuáles son los cantos litúrgicos, los cantos acorde al tiempo, porque bueno, pues en una de esas nos toca emergentemente pues tener que colaborar en nuestras parroquias. Hola. Sí, Maylin, te escuchamos. Es muy importante lo que decía Juana Berta, ¿verdad? Porque debemos de saber que cada tiempo, por lo menos decía en la reunión de grupo, este tiempo del Adviento, ¿verdad? Los cantos que debemos de cantar, el tiempo cuaresmal, eso es muy, la música en la litúrgica es muy importante porque ambienta, alegra, eh, pero el cuidado que debemos de tener en cada tiempo, o sea, según el momento o el tiempo que estemos, sea cuaresma, este tiempo de Navidad, o sea, con cada tiempo cada momento que nos marque en su debido momento, Dayan. Y la Muy música no debe bien. de faltar. Muy bien. Quiero leer algo que escribía Edwin, que dice, la experiencia de la música ha sido muy fundamental dentro del proceso de inculturación del evangelio en las regiones guatemaltecas, especialmente las zonas indígenas mayas, donde una riqueza la utilización de instrumentos y sobre todo una evangelización y alabanza en idiomas aborígenes. Muy bien, Edwin, gracias por compartirnos, ¿verdad?, de la realidad de Guatemala. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos en tu realidad sobre la liturgia y la música? ¿Algún voluntario? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos en tu realidad? ¿Algún voluntario que nos quiera compartir cuáles crees que son los principales desafíos en tu realidad sobre la liturgia y la música? O la número 3, ¿se utiliza la música como un instrumento de evangelización? Bueno, Edwin ya prácticamente nos los adelantaba, ¿verdad?
Muy bien. Juana Berta, sí, por favor. Sí, quería comentar un poco desde mi experiencia en mi parroquia como ministro lectora, porque también somos parte de la pastoral litúrgica, ¿no? Entonces considero que siempre es un reto permanente la formación, técnicas de lectura bíblica, profundizar un poco más en la auténtica espiritualidad, no quedarnos únicamente con un rol de alguna función que nos toque que hacer en las diferentes áreas, digamos, de lo que compone la pastoral litúrgica. Entonces, para mí el reto siempre es formación, formación y más formación, tales como la que estamos compartiendo el día de hoy. Muy bien. También Jedrin Leiva escribía en los mensajes, la música es importante dentro de la liturgia. Recordemos que después del Concilio Vaticano II se abrió el poder cantar en el idioma autóctono. Un desafío es que se tiene que revisar bien el tipo de música o género que se desea introducir a la liturgia. Él también escribía, el dar a conocer cantautores católicos, la riqueza que tenemos para adorar y alabar. Muy curioso, ¿verdad? Eso que escribía, incluso lo que decía Edwin, porque es algo que lo tenemos muy presente. La cantidad de hermanos católicos que viven escribiendo, viven poniendo, escuchando música de cantantes protestantes y ellos dicen que porque los católicos no tienen música y realmente tenemos una variedad de artistas católicos con muy buenas música, bien argumentada, bien escrita, con un gran material y simplemente a veces porque desconocemos, ¿verdad? Hay tantos artistas que es importante promover a nuestros propios artistas que tienen el mayor cuidado en la liturgia, ¿verdad? También escribían por acá, otro reto es formarnos para no introducir alabanzas protestantes. Ajá, muy bien. Por ejemplo, en medio de la liturgia, sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Ok, entonces, si no hay ahorita otra persona que quiera opinar acerca de, perdón, levantó la mano. Patricia, te escuchamos. Sí, buenas noches. Con respecto a lo que usted hablaba de los cantos, es muy importante saber qué vamos a cantar, porque uno de ellos, por lo menos un ejemplo, el canto aquel que dice, un canto evangélico que dice, te puedo sentir, yo sé que estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver. Ajá, pero nosotros como católicos creemos que Jesús está presente en la sagrada, en la Eucaristía. Entonces, esos cantos también hay que tener mucho cuidado a la hora de cantarlo, para mí. Sí, sí, ciertamente es uno de los tantos cantos protestantes que uno escucha dentro de las parroquias o dentro de incluso los retiros, las adoraciones eucarísticas y que no nos deja de sorprender, ¿verdad? Que las sigan utilizando día con día. Bien, a continuación vamos a hacer una meditación de la Christus Vivit, ¿verdad? Y nuevamente nos vamos a la reunión de grupo y ya venimos con intervención del Padre Pedro. Vamos a ver el numeral 224. Bien, doña Nimia nos escribe, pienso que debe haber una renovación con el mensaje, ya que estamos ante nuevas realidades. Sí. Ok, entonces, el numeral 224 de la Christus Vivit. Muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar del silencio y de la intimidad con Dios. También han crecido los grupos que se reúnen a adorar al Santísimo o a orar con la palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran incapaces de abrirse a propuestas contemplativas. Solo hace falta encontrar los estilos y las modalidades adecuadas para ayudarnos a iniciarse en esta experiencia de tan alto valor. Con respecto a los ámbitos de culto y oración, en diversos contextos, los jóvenes católicos piden propuestas de oración y momentos sacramentales que incluyan su vida cotidiana en una liturgia fresca,
auténtica y alegre. Es importante aprovechar los momentos más fuertes del año litúrgico, particularmente la Semana Santa, Pentecostés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros encuentros festivos que cortan la rutina y que ayudan a experimentar la alegría de la fe. No podemos olvidar las expresiones artísticas como el teatro, la pintura, etc. Del todo peculiar es la importancia de la música, que represente un verdadero ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y un lenguaje capaces de suscitar emociones y de plasmar la identidad. El lenguaje musical representa también un recurso pastoral que interpela en particular la liturgia y su renovación. El canto puede ser un gran estímulo para el caminar de los jóvenes. Decía San Agustín, canta pero camina. Alivia con el canto tu trabajo. No ames la pereza. Canta y camina. Tú, si avanzas, camina, pero avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas obras. Canta y camina. Bien, entonces nuevamente nos vamos a ir a reunión de grupos. Pero entonces, para que puedan meditar esto que acabamos de escuchar de la Christus Vivit. Entonces, ahorita estoy abriendo los grupos para que se puedan unir. Karen, se puede unir a su grupo. Karen, en este momento todos están en grupos. ¿Se puede unir a su grupo? Si quiere compartir con ellos.
Hola, padre. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Logró Bien, solucionar? ya estamos aquí, ya. Ahora, ahorita están en reunión de grupo. No Ah, tardan en en, realidad. Sí, ahorita los tengo con lo de la Cristo Vive, la meditación. Muy bien. Sí tengo acceso aquí para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya le di acceso, ya lo puse como... Como eh, anfitrión. sí, Muy bien. les quedan 3 minutos. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la vida en Nicaragua? Pues acá ya iniciando fiestas marianas. eh, ya hoy la Media Milagrosa, ya a punto de iniciar el novenario de la Purísima. Ahí, por ahí. Ya en unos días estaré 14 felices horas ahí en su país. ¿De veras? Sí, me toca una escala de 14 horas. Mm, qué bueno. ¿Y la pandemia no está muy fuerte por la zona? No, fíjese que nos han dicho que estaba como un rebrote, pero no sé, casi estamos viendo ya muy pocos casos. Sí, todavía se ven, eh, pero muy pocos realmente. Sí, Eh, sí, no sé la verdad. Eh, un doctor decía de que hay posibilidades de que, dice, no es que los nicaragüenses dice, tengamos un super sistema inmunológico, pero dice, pero como a lo largo de los años no hemos contado con, decir, en la mayoría de los nicaragüenses no hemos contado con tantos hábitos de salud, eso hace como que el cuerpo esté más habituado a que tenga mejor las defensas de su sistema inmunológico sí. y pueda como que combatir más. Y de Es un hecho, factor, ¿verdad? es una teoría bastante acertada porque lo que yo he visto aquí en el país es que la gente más cuidada es la que más Sí. ha tenido problemas. O sea, al final se Ujú. contagia a todos, ¿verdad? Pero los que más se han cuidado son los que no resisten el contagio. Porque algunos se han Sí, contagiado y ni cuenta se han dado. ujú. Sí, Sí, de hecho, así han habido muchos que, por ejemplo, yo un día andaba con gripe y estaba en la parroquia y yo les digo así a todos, tranquilo, le digo, yo sé que no es COVID porque es gripe. Y me quedé viendo a un amigo que es doctor y estaba ahí y dice, ¿cómo que no? Dice, uno de los tipos de COVID da gripe, me dice. Y hoy es lo que generalmente está pasando. Muchos están teniendo COVID solo como una gripe. Y pasa sí, como cuando vamos de misión, siempre el más cuidadito es el que más sufre. sí, sí. Es el que medio bebe agua del campo y Y se se fue. enferma. ¿Sí? Ya, pues ya están regresando. Muy- Pero pues, ¿y allá cómo están en El Salvador? Pues bastante bien, gracias a Dios. Sí, sí, hay casos todos los días, pero muy pocos como estuvimos en un tiempo. Sí, mire, están regulando un poco lo de la seguridad y todo eso. Sí, sí, en ese sentido sí ha sido aquí muy restringido la cuestión es de seguridad, Sí, porque, por ejemplo, a mí me dijeron que, por ejemplo, yo las 14 horas no puedo salir del aeropuerto porque tendría que llevar la prueba negativa desde mi país de origen. Y sí, como aquí está muy cara, $150. sí. Entonces me dijeron, si usted no Pues, sale del aeropuerto, yo con gusto, ni modo, me quedaré encerrado ahí, leo 14 horas, pero así me he visto. ahora nos han anunciado que en enero comienzan a vacunar, a ver qué. Bueno, ya están regresando. Bien, ya están regresando los grupos. Recordarles, por favor, tener sus micrófonos. Yo sé que vienen de los grupos emocionados a hablar y hablar, pero tratemos de tener los micrófonos apagados, ¿verdad? Entonces, ahorita ya les voy a presentar, ¿verdad? A nuestro charlista del día de hoy. Algunos lo conocen, algunos tal vez han escuchado de él, pero bien, les comparto un poco acerca del padre Pedro Madrid, ¿verdad?
El presbítero Pedro Antonio Madrid es un sacerdote diocesano, nació en Metapán, Santa Ana, El Salvador, el 17 de octubre de 1977. Ordenado presbítero el 4 de diciembre del año 2004. ¿Verdad? Ya casi de aniversario sacerdotal. Desde ahorita felicidades, padre. El próximo viernes. Sus estudios eclesiásticos los realizó en el Seminario Diocesano Juan 23 en la ciudad de Santa Ana, de 1997 al 2004. Graduado en la licenciatura en Ciencias de la Religión en la Universidad Católica de El Salvador. Graduado en licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica de El Salvador. Vicario parroquial de la Parroquia Inmaculada Concepción de Ataco, ¿verdad? También vicario parroquial de la Parroquia Santa Lucía en Santa Ana. Vicario parroquial de la Parroquia Universitaria de la Universidad Católica de El Salvador. Formador del Seminario Propedéutico de Santa Ana. También fue vicerrector del Seminario Diocesano Monseñor Benjamín Barrera y Reyes, administrador del mismo seminario y luego rector de este seminario del 2013 al 2015. Asesor diocesano en la pastoral juvenil de enero del 2007 hasta enero del 2020. Asesor nacional de la Comisión Episcopal de Juventud de El Salvador de junio del 2011 hasta la fecha. Asesor regional de Pastoral Juvenil México-Centroamérica, noviembre del 2019 a la fecha. Fundador y director de Radio Católica Quirios, de mayo del 2009 hasta la fecha. Fundador y director de Ministerio de Alabanza Trigo desde el año 2007 hasta la fecha. Asesor del Lumen 2000 de El Salvador y párroco de la parroquia Santa Bárbara, Virgen y Mártir en Santa Ana, de enero del 2016 hasta la fecha. Bueno, padre, un gran currículum, ¿verdad? Un gusto que esté compartiendo con nosotros y, bueno, todo suyo. Gracias y gracias también por el tiempo de espera que me han tenido para poder compartir con ustedes esta noche este tema muy importante que se titula Música, Liturgia y Pastoral. Voy a procurar pues en el tiempo que tengo disponible para la exposición poder también dejar un espacio para escucharles también a ustedes en alguna pregunta que ustedes pues quieran hacerme, ¿verdad? Dado pues de que he tenido la oportunidad de poder estar inmerso dentro de lo que la iglesia nos enseña sobre la liturgia, puesto que el hecho de ser formador de seminario, pues le genera a uno un cierto celo también por la liturgia, y al mismo tiempo, pues también con la experiencia del trabajo pastoral en el Ministerio de Alabanza Trigo y en ese ambiente también de los ministerios de alabanza como métodos de evangelización con la juventud. Así que comenzamos entonces esta noche con este tema y en primer lugar, pues al hablar de la pastoral, o al hablar de pastoral, de la música en relación a la liturgia y la liturgia como ese espacio de encuentro comunicacional entre Dios y los hombres. Es necesario reconocer que los medios para dicha comunicación son muchos, entre los cuales destacamos el canto, la música, elementos que pueden favorecer y al mismo tiempo también desfavorecer la participación activa de la asamblea litúrgica y la acción pastoral. Puesto que, ¿por qué decimos esto, verdad? Si por un lado es cierto pues que la música en esa relación que tiene con la liturgia es un espacio privilegiado, diría yo, de comunicación entre Dios y los hombres. También es importante que conozcamos lo que significa o en cierta manera los modos, los medios que tenemos a través de la música
para poder hacer cumplir este objetivo que tiene la música dentro de la liturgia. De lo contrario, pues aquí es donde vamos a ver esta variante, ¿verdad? O favorece o desfavorece la participación activa en la asamblea litúrgica. Entonces, por esa razón, pues creo que es importante que ahora pues podamos hacer esta reflexión. Cuando hablamos de estos tres elementos, pastoral, liturgia y música, yo en cierta manera pues lo figuro de esta manera, ¿no? La pastoral como una esfera un poco más grande que tiene relación con la música y con la liturgia. O sea, la pastoral se beneficia de la música para poder vivir más profundamente el encuentro con Dios, que es lo que hacemos dentro de la liturgia. Entonces, la acción que se ve beneficiada con estos dos elementos, pues en cierta manera es la pastoral. Si hay una buena organización o si estos elementos los entendemos correctamente, entonces nuestra acción pastoral va a tener un desarrollo mucho más eficaz, ¿verdad? Porque vamos a hacer correcto uso de la música dentro de la liturgia y también dentro de la pastoral. Cuando hablamos de pastoral, la pastoral ante todo es un acto de fe en la presencia operante de Dios en la historia o de fe en la historia como lugar teológico de la presencia de Dios. Importantísima esta definición que podemos encontrar de la pastoral. Un acto de fe en la presencia operante de Dios en la historia o de fe en la historia como lugar teológico de la presencia de Dios. Muchas veces, cuando no tenemos un objetivo claro de lo que es la pastoral, entonces nosotros mismos volvemos, ¿cómo decirlo?, un obstáculo para poder hacer que se opere la presencia de Dios en la historia. Y entonces ese acto de fe no se vive. Es la fe en la acción. También podríamos decir que la pastoral es la fe en la acción. No se trata de cambiar la fe, sino de replantearnos cuál es nuestra visión de ella y mejor, cuál es la fe que intentamos expresar en la acción. De esta visión de fe depende nuestra acción pastoral y los resultados son respuestas a nuestra convocación. Por lo tanto, la pastoral es la fe en Cristo resucitado, que es un signo eficaz de la nueva presencia de Dios en el mundo. Es la fe en el Espíritu Santo cuya acción llega aún a aquellos que no lo conocen. Es la fe en la voluntad salvífica de Dios expresada en su proyecto del reino que busca incluir a todos los que en todos reine Dios. Entonces, aquí podemos tener ya un panorama general de lo que es pastoral. De lo que es pastoral. Ahora bien, la pastoral, que estamos diciendo que es la fe, entonces es la fe en Dios no solo trascendente, sino también encarnada. Por eso es una fe que cree que las semillas del verbo están presentes en el mundo. Es una fe que cree en la posibilidad de frutos mejores que aquí y ahora. Es una fe creativamente renovada, constante e insistente en el anuncio de la palabra. Es una fe que trata de ser operante en la caridad. Es la caridad pastoral de los agentes que tratan de unirse a Cristo en la donación de sí mismos. Es la caridad de los religiosos que viven más y más para Cristo y su cuerpo místico, que es la iglesia.
también es la fe en la Trinidad. Es consecuente la fe en cada persona, cada grupo, cada pueblo. Fe en que tiene capacidad radical de recuperación o superación. Amor que lleva a creer que el misterio de la iniquidad está ya inicialmente vencido, que la fuerza del mal no es superior a la del bien. Entonces, por todo ello, la pastoral es un acto de fe, es un acto de esperanza, es un acto de caridad para un pueblo amado por Dios. La pastoral no es otra cosa que el acto de fe de la iglesia que hace posible que Dios siga viviendo en la humanidad, que el evangelio se encarne. Entonces, esta es la pastoral. Si ya nosotros nos referimos o reducimos más específicamente la pastoral a pastoral juvenil, por eso decimos que la pastoral juvenil es la acción de la iglesia que se encarga de acompañar la fe y la vida de los jóvenes. En este aspecto, entonces, pues nosotros podemos nombrar varias acciones específicas de la pastoral. Pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral infantil, pastoral social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la pastoral es la acción, como decíamos, la acción de Dios que se encarna en un área, y por esa razón ahora tenemos nombrado pues estas distintas áreas o cómo decir campos donde se desarrolla la pastoral. Entonces ahí donde se nombra, como les decía, la pastoral profética, la pastoral litúrgica, la pastoral juvenil. ¿Qué nos lleva a todos a instaurar el reino de Dios en este mundo? Eso es lo que hacemos aquí en esta tierra, es instaurar el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que busca la pastoral. Hoy, por supuesto, que el tema se refiere a la pastoral, a la música, a la pastoral y a la liturgia. Entonces, vamos a referirnos un poco a cada una de estas áreas. Y vamos a comenzar con la música. Porque la música tiene la capacidad de expresar las ideas y los sentimientos, así como las actitudes y deseos, ya que es un lenguaje universal. Es uno de los signos que el hombre acoge fácilmente junto a la palabra y el gesto, el movimiento y la danza, utilizándolos para manifestar su dolor o su alegría, su protesta o su triunfo. Ya tiene un poder sorprendente que muchas veces supera las palabras. La música por muchos tiempos, ¿verdad? Generaciones y generaciones, ha sido como la expresión más genuina del sentimiento humano. Es a través de ella donde manifestamos de una manera poética, en cierta forma, de una manera lírica, lo que sentimos, ¿verdad? Lo que sentimos. Cantamos de alegría o cantamos de tristeza, ¿verdad? Entonces, la música no solamente expresa, sino que profundiza el interior del ser. No es algo que adorna o que acompaña la expresión, sino que ella misma, junto con la palabra, aunque a veces sin palabras, porque los instrumentos musicales son como una prolongación de la voz humana, interioriza el sentimiento, lo alimenta y lleva a la contemplación. Por eso también en el campo religioso y cúltico se emplea la música, porque es una forma,
como les decía, una forma genuina, ¿verdad? Que expresa lo que sentimos, ¿verdad? Lo que hay dentro de nosotros y que lo queremos manifestar de la manera más, más propia, ¿no? Aquí juntando todos los sentimientos que el ser humano puede dar o puede expresar hacia la humanidad. Entonces, la música en el Concilio Vaticano II, ya saben ustedes del Concilio Vaticano II, en 1967 se realiza el Concilio Vaticano II, y que fue convocado por San Juan XXIII y finalizado por San Pablo VI, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II sostiene que en la liturgia el canto tiene la función de expresar nuestra intención ante Dios. Ahí, el canto, en la liturgia, alabanza, petición, y nuestra armonía con la comunidad y con el misterio que celebramos, creando toda una sintonía entre el Espíritu que actúa y el pueblo de Dios manifestado más claramente, el misterio pascual de Cristo. Ahí manifestando más claramente ese misterio pascual de Cristo y mostrando que se unen voces y corazones en la comunidad para una sola alabanza. Pudiéramos entonces asegurar que la música contribuye a que la oración sea más plena en la persona que ora, para que viva más su diálogo con Dios. Es algo que proviene de lo profundo del espíritu del que alaba a Dios, que pone todo su empeño para lograr su encuentro con Él. Con la música, la oración adopta una expresión más penetrante. La música por sí sola ciertamente no podría traer a alguien a Cristo, pero debe tener una expresión del Evangelio. Debe ser principalmente la expresión de una vida llena del Espíritu Santo. Y es ahí entonces donde se da lo que muchas veces quizá nos pueda sorprender cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, escuché tal canto y eso tocó mi corazón y me hizo pensar o reflexionar en lo que ha sido mi vida. Y desde ese momento decidí aceptar el proyecto de Dios. Y por eso tiene mucha importancia la música dentro de la vida cristiana. Es indispensable la necesidad de cantar, no solo con la voz, sino también con los hechos, no solo con la lengua, sino también con la vida. San Agustín afirmaba, os exhortamos, hermanos, a alabar a Dios, y esto mismo es lo que hacemos todos cuando decimos aleluya. Pero alabad con todo lo que sois. Así decía San Agustín. Es decir, que no solo alabe a Dios nuestra lengua y nuestra voz, sino también nuestra conciencia, nuestra vida, nuestras obras. Por tanto, no debemos preocuparnos simplemente de la voz cuando alabamos a Dios. Lo más importante es vivir ese mensaje que cantamos o interpretamos. Por eso, no se trata solamente cuando hablamos de la música al servicio de la evangelización o de la música al servicio de la liturgia, no se trata solamente de un hecho artístico. Es mucho más que eso. O sea, la música como tal es la expresión genuina
como lo decía al principio, es la expresión genuina de ese encuentro del hombre con Dios, que está ofreciendo o que está entregando en ese momento ese ser, ¿no?, a la persona misma de Dios. De esta manera, es como podemos decir con San Agustín: el que canta bien, ora 2 veces. El Catecismo de la Iglesia Católica le atribuyó a San Agustín esta frase: el que canta bien, ora 2 veces. Qué importante. Y como digo, cuando se dice que el que canta bien, pues no se trata pues de las notas sinfónicas, ¿no? Sino más bien de quien hace desde el corazón, desde lo íntimo de su ser, ese canto hacia Dios. Por esto, nuestra proclamación de la fe, nuestro mensaje de Dios, se puede expresar con un canto, una música, un sonido que brota desde lo más profundo del creyente y que tiene como objetivo llevar a las personas la buena noticia del Evangelio. Entonces, aquí es donde nos encontramos en esta, ¿cómo diría yo?, triple acción, ¿ya? La música, que está al servicio de la liturgia, la música que está al servicio de la evangelización, la música que está al servicio de la convivencia. Muchas veces donde se tiene las complicaciones es cuando nos referimos de una manera tan reducida, y cuando hablamos de música pensamos solamente en la música litúrgica, o cuando nos quedamos solamente con la música y creemos que la música la podemos utilizar la misma en todo ambiente o en todo espacio. Creo que es bien importante que ahora entendamos y comprendamos que la música también tiene sus espacios, los cuales es necesario respetarlos para lo que fue creada como tal. La música, la que fue creada para la liturgia, sirve en la liturgia. La música que fue creada para la evangelización sirve en la evangelización. La música que fue creada para la convivencia sirve en la convivencia. Entonces, donde tenemos a veces complicaciones es cuando no respetamos estas finalidades para las que fueron creadas la música como tal. Y entonces nos vamos poniendo en dificultades o en problemas porque entramos entonces en esos aspectos, ¿verdad?, de contradicción nosotros mismos por no respetar los espacios que tenemos en el fin, ¿verdad?, por el que fueron creadas las melodías, ¿verdad?, en su principio, ¿no? Si fue creado para la liturgia, para la evangelización o para la convivencia. Alguna vez, pues, alguien me ha dicho: mire, padre, tenemos problemas porque en X parroquia no nos dejan cantar tal canto. Entonces, yo pregunto: ¿y en qué momento tú quieres cantar ese canto? Ah, en la misa, padre. Pero es un canto creado para convivencia. Entonces, la misa es un momento eminentemente litúrgico. Entonces, vamos a ocupar los cantos que fueron creados para ese momento litúrgico. ¿Ya? Otras veces caemos también en los extremismos donde se quiere llegar como a pensar de que si no es un canto de los que fueron creados para la liturgia, yo no lo puedo cantar. Claro que sí lo puedes cantar, pero lo puedes cantar en el lugar para el que fue creado. Si fue creado para la evangelización, lo ocupamos en la evangelización. Si fue creado para convivencia, lo
ocupamos en un momento de convivencia. Cuando hablamos de la música y la liturgia, es necesario que nosotros nos vayamos al Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II es necesario que nos remontemos a él. Esta fue una gran asamblea de obispos católicos, más de 2000 reunidos en Roma, bajo la presencia de los papas San Juan XXIII y Pablo VI, como les dije, ¿no? Obviamente, pues, San Juan XXIII muere sin terminar el concilio y lo termina San Pablo VI, el Concilio Vaticano II. Y se ocupó en primer lugar de la dimensión celebrativa de la fe cristiana. Sobre ella se deliberó en 15 reuniones generales y el 4 de diciembre de 1963 se publicó su primer documento llamado precisamente Sacrosanctum Concilium, que significa el Sagrado Concilio, y que son palabras con las que comienza este documento. Algunos criticaron ese momento preciso en el que se había convocado a un concilio ecuménico y resulta que el primer documento, con lo primero que comienza el Concilio Vaticano II, es precisamente con este documento Sacrosanctum Concilium, que va a tener toda su referencia a la liturgia, ¿verdad? Y dentro de ella, la música. Y bueno, pues obviamente habían razones muy importantes, ¿verdad? Porque el espíritu renovador que va a traer el Concilio Vaticano II debía comenzar precisamente con esa expresión renovadora de nuestra celebración de fe. Y por eso comienza pues con esto. Y aquí entonces, al referirse a la música y la liturgia, el Concilio Vaticano II se ha pronunciado también sobre la función de la música en las celebraciones litúrgicas. Y en el capítulo 6 de este documento, Sacrosanctum Concilium, ahí vemos que soplan aires renovadores respecto a documentos anteriores al concilio. Ciertamente hubo un avance notable. Estos son los textos conciliares de la Sacrosanctum Concilium. Voy a mencionarlos nada más, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo como para podernos dedicar, ¿verdad? Para profundizar en cada uno de estos apartados que hace el documento, ¿verdad? Ustedes los pueden leer, los pueden encontrar en internet, ¿verdad? La Sacrosanctum Concilium, y ahí pueden leer y van a ver todos estos apartados y van a darse cuenta de la riqueza que tiene esto. Pero sí me voy a referir un poquito a uno de ellos que, sobre todo con un número, que es el que pone la parte central sobre la música. Dentro de estos aspectos, dentro de estos textos conciliares de la Sacrosanctum Concilium, tenemos la dignidad de la música sagrada, la formación musical, la edición de libros de canto gregoriano, el canto religioso popular, la música sagrada en las misiones y las cualidades y visión que deben tener los compositores. Respecto a la dignidad de la música sagrada, específicamente el número 112 de la Sacrosanctum Concilium dice que la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente
porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Pongan mucho ojo a este número 112. Prácticamente el Concilio Vaticano II en el Sacrosanctum Concilium no pone en absoluto ningún impedimento para hacer uso de las expresiones musicales en la liturgia. Obviamente va a haber un perfil y van a haber unos requisitos muy importantes que cumplir para que ese canto pueda ser ocupado en la liturgia, pero no pone ningún impedimento a que se puedan todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades, dice el documento. Es decir, todo lo que haya sido preparado para la liturgia está admitido dentro de la liturgia. Entonces, además de eso, pues nos hablará de la formación musical, de la edición de libros, del canto religioso popular, de la música sagrada, de las misiones, ¿verdad? De poder ocupar la música propia, autóctona del lugar en las misiones. Obviamente también como lo dice en el 112, aquí nos pone los requisitos que debe tener estas creaciones musicales. Los cantos litúrgicos, no está cerrado el canon del canto litúrgico, como muchas veces se quiere pensar, ¿no? De que los cantos que fueron preparados para la misa ya están todos y ya no puede haber un canto nuevo. No, estamos llamados a crear cantos nuevos, porque como decimos que el canto es la expresión, ¿verdad? Es la expresión del creyente hacia Dios. Entonces también estos cantos se van actualizando conforme a las nuevas generaciones. Ahora bien, los compositores deben tener algunas cualidades y misiones importantes. Dice el 121 de la Sacrosanctum Concilium: los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo pueden ser cantadas por las mayores. Aquí habla del Schola Cantorum, ¿verdad? Que hoy ya no se utiliza pues este nombre, sino ministerios de alabanza o coros, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Aquí tenemos entonces ya un panorama más claro de cuáles son las características que debe tener un canto para que pueda ser ocupado en la liturgia. Debe de estar de acuerdo con la doctrina católica, debe haberse tomado de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Las características de la música litúrgica que encontramos
en lo que nos ha ofrecido ya el Concilio Vaticano II es que ya no existe un estilo exclusivo de música para la celebración. Anteriormente, pues era el canto gregoriano solamente. Hoy ya no existe un estilo exclusivo de música para la celebración. Anteriormente, solamente era el órgano tubular, el único instrumento que se tocaba dentro de la música litúrgica. Con el Concilio Vaticano II, pues ya no, ¿verdad? Puedes ocupar todos los instrumentos siempre y cuando estén dentro de ese orden, ¿verdad? Al canto litúrgico. Me estoy refiriendo ahora específicamente a la música dentro de la liturgia. Más adelante vamos a ver la música para la evangelización. Entonces, también la bondad de la música en la liturgia está unida a su finalidad y a su capacidad de santificación, y a la santidad, en este caso, depende de su relación con el texto y la acción misma. Concretamente, en adelante, la música deberá expresar mejor la oración, favorecer el ambiente comunitario y dar mayor esplendor a los ritos sagrados. En fin, en conclusión, podemos encontrar entonces en el Concilio Vaticano II que son admitidas todas las formas de arte musical con tal que cumplan las condiciones del artículo 112 de la Sacrosanctum Concilium. Segundo, la introducción de las lenguas vivas en la celebración abre todo un nuevo capítulo de adaptación y creatividad del canto. Tercero, se recalca el fomento del canto popular para la completa inserción del pueblo en el servicio del culto. Y cuarto, en esa misma línea se deberá dar un lugar de importancia al patrimonio cultural de cada pueblo. Eso es en términos generales, ¿verdad? O podemos sintetizar todo lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium en estos 4 puntos, ¿verdad? Conclusivos que nos da la Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es lo que busca entonces esto? Es lograr tener una liturgia fresca y creativa. Lo dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, en el número 224. Dice el Papa: muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar del silencio y de la intimidad con Dios. También han crecido los grupos que se reúnen a adorar el Santísimo o a orar con la palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran incapaces de abrirse a propuestas contemplativas. Solo hace falta encontrar los estilos y las modalidades adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan alto valor. Con respecto a los ámbitos de culto y oración, en diversos contextos, los jóvenes católicos piden propuestas de oración y momentos sacramentales que incluyan su vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre. Es importante aprovechar los momentos más fuertes del año litúrgico, particularmente la Semana Santa, Pentecostés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros encuentros festivos que cortan la rutina y que ayudan a experimentar la alegría de la fe. Entonces, como ven, aquí el Papa nos plantea, ¿verdad?, toda esta riqueza que está dentro del ámbito pastoral, momentos litúrgicos, momentos evangelizadores y momentos convivenciales. En cada uno de estos espacios que he mencionado, podemos utilizar la música, y para cada uno de estos espacios que utilizamos la música está
su propia música. Y entonces, esta creatividad de la que habla el Papa para hacer una liturgia más fresca, más auténtica, más alegre, no quiere decir de que yo me voy a traer la música de la convivencia para el momento litúrgico. No, 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 ¿verdad? Ahora es cuando nosotros tenemos que crear música litúrgica que sea más expresiva en este ambiente de la juventud y que sea expresiva en la celebración litúrgica con con este culto renovado y fresco, ¿verdad? Con una frescura y creatividad litúrgica. El lenguaje musical, dice el Papa, representa también un recurso pastoral que interpela en particular la liturgia y su renovación. El canto puede ser un gran estímulo para el caminar de los jóvenes. ¿Ve? Entonces, antes de pasar a la al momento de la música para la evangelización, ¿verdad? Para no ser muy pesado, ¿no? Con la exposición, quisiera que Dayan nos permita poder escuchar, como somos poquitos los que estamos ahora acá, fácilmente podemos ahora compartir un poquito de lo que hemos ya ustedes reflexionado también en los grupos y sobre esta parte, porque hemos visto dos áreas. Lo que tiene que ver, la pastoral que tiene que ver con estos dos momentos de la música, en la liturgia y más adelante, después vemos en la evangelización, pero ahorita lo vemos desde la liturgia. Yo quisiera escucharles ahora en este momento, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa pues en la que quisieran ustedes enfatizar un poquito más esta conversación, ¿verdad? Y les escucho, les doy la palabra en este momento. ¿Cómo lo hacen, Dayan? ¿Levantan la mano o simplemente hablan? Sí, pueden levantar su mano. Como algunos tienen problemas con su audio, pueden dejar también sus comentarios para leerlo o pueden hablar, porque como decía el padre, como somos poquitos, entonces se da esa oportunidad, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, mi comentario, mi opinión, qué me ha parecido, ¿verdad? Tanto lo que se ha reflexionado en los grupos, así como ahorita lo que el padre Pedro nos daba. Entonces, si alguien quiere participar. Que no gane la timidez, que el padre Pedro no le va a bajar puntos si se equivocan. ¿No hay comentarios? Bien, Amy Flores puede participar, tiene la mano levantada. Escuchamos a Amy. Buenas noches, padre. Saludo desde Managua, Nicaragua. Mucho gusto. Gracias por su tema, por su conocimiento. El tema es bastante interesante, puesto que pues, hoy los jóvenes, ante el acceso que se tiene
a todos los medios de comunicación. Ellos tienen acceso a la música y pueden agarrar cualquier tipo de música. Creo que aquí el reto de nosotros es formarnos y poder formar a los chicos tanto en música como liturgia. Y que al final pues no nos convirtamos también en esos seres tan radicales con los que ellos a veces se topan en las parroquias o en los mismos grupos. Que como decía una vez mi asesor, no los satanicemos todo, pero que también no nos gobierne la ignorancia, sino que podamos enriquecernos con todo ese talento que tienen los nuevos grupos, las nuevas propuestas musicales, que el entender esto de la música nos lleve a más que repetir, pues, porque ahora los chicos miran un challenge y ya quieren hacerlo y no saben ni qué significa ni qué dice. Entonces, es importante, por eso la formación. Gracias, padre. Gracias. Interesante lo que nos ha compartido, porque precisamente es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando tenemos desconocimiento de toda esta riqueza que nos presenta la música, nos referimos solamente a un área. Y el desconocimiento o la poca formación en lo que es lo que debe de servir en la liturgia y qué es lo que se puede ocupar en las otras áreas como en la evangelización o en la convivencia, nos lleva entonces a que hagamos de lo que ha sido creado para, 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 para un fin, lo ocupamos para lo que no es y entonces no nos funciona donde debe ser, ¿verdad? Eso mismo pues es lo que sucede cuando también utilizamos un canto que ha sido preparado para la liturgia y lo estamos ocupando en una convivencia, digamos, para otra cosa. Y entonces, como que no pega, ¿no? Si un canto ha sido preparado para la oración, lo ocupamos precisamente para orar, ¿verdad? Bien, hay algunos acá en el chat y nos decía alguien, Afrania, dice, hay música para cada momento porque porque se tiende a confundir la música en la liturgia. Quizá falta de formación, decíamos y compartíamos ahí en el grupo pequeño que teníamos. Entonces sería más formación y cómo nos lo estamos haciendo a través de este encuentro. Bueno, sí, precisamente, ¿verdad? Es lo que he dicho, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir. Cuando nosotros nos vamos formando y vamos conociendo esta riqueza que nos ofrece la iglesia, entonces vamos a ocupar los momentos para lo que son y las expresiones mismas para lo que son. Entonces, ahí vamos a encontrar la riqueza y vamos a tener los frutos necesarios. No sé si hay alguien más. ¿O continúo? Bueno, también, padre, estaba un comentario de Milagro Sándigo que dice, qué bonito lo que dice el Papa Francisco. Un recurso pastoral es el lenguaje musical. Así es. Y de eso es lo que vamos a hablar ahorita, precisamente. Por eso vamos a continuar y vamos a ver cómo la música la podemos ocupar dentro de esta área tan importante que es la evangelización. La música en la evangelización. A partir del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII y luego Pablo VI insistieron en la renovación de la iglesia, siendo la evangelización
uno de los temas más fundamentales desde el principio básico para reencontrarnos con Cristo. Recibido en el bautismo, esto provocó un vuelco total en los laicos comprometidos con expandir el reino de Dios, por lo que la música ha sido uno de los elementos fundamentales en este proceso, una opción para mostrar a un Dios vivo, atrayente, cercano a la vida del ser humano y buscando que tenga una experiencia personal con él. El Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, precisamente en el número 18, nos enseña sobre la evangelización. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva, sino hay, en primer lugar, hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. Entonces, la finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Podríamos decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje, que proclama. Entonces trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida, su ambiente concretos y de sectores de la humanidad. San Juan Pablo II, al comenzar el tercer milenio, nos hizo una invitación a remar mar adentro y a comprometernos en una nueva evangelización. Decía él, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Entonces se debe evangelizar a todas las gentes utilizando nuevos medios. Aquí viene entonces el texto de la Christus Vivit en el número 226, dice el Papa. No podemos olvidar las expresiones artísticas como el teatro, la pintura. Del todo peculiar es la importancia de la música, que representa un verdadero ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y un lenguaje capaces de suscitar emociones y de plasmar la identidad. El lenguaje musical representa también un recurso pastoral que interpela en particular la liturgia y su renovación. El canto puede ser un gran estímulo para el caminar de los jóvenes. Decía San Agustín, canta pero camina, alivia con el canto tu trabajo, no ames la pereza, canta y camina. Si tú avanzas, caminas, pero avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas obras, canta y camina. Un párrafo de San Agustín que lo recoge la Christus Vivit en el número 226. En mi experiencia pastoral, esto ha sido muy certero. Debo decirles, les estoy hablando de hace muchos años, allá por el año 1994, que yo comencé a trabajar de una manera más sistemática en el acompañamiento de los jóvenes. Luego de haber hecho las primeras experiencias de retiro de evangelización y de formar comunidades juveniles que fueran como las células fermento o proyecto piloto
de ese primer, de esa primera experiencia pastoral con los jóvenes, me doy cuenta que la música era importante dentro de el trabajo pastoral que estábamos haciendo. Y ahí fue donde yo organicé el primer ministerio de alabanza, solo con jóvenes, para evangelizar a jóvenes. Este grupo se llama, porque todavía están, ahora ya ellos tienen, ¿cómo decir?, integrado dentro de su ministerio de alabanza a sus hijos, porque ya todos casi, creo que 2 nomás no se casaron, se quedaron ya solteros. Yo me hice cura y los otros se casaron, pero mantienen siempre el ministerio de alabanza, se llama Agnus Dei. Y este trabajo fue fue una experiencia muy exitosa, precisamente por la música. Y a muchos les llamaba la atención cómo estos jóvenes ocupaban su tiempo, su arte, ¿cómo se dice?, su creatividad artística dentro del proceso de evangelización. Fue una experiencia maravillosa, tanto así que para mí es como la mano derecha. La música para mí es fundamental en mi trabajo pastoral. Yo después de que les dejé a ellos, cuando yo ya me ordené sacerdote, yo me separo de ellos para ocuparme en mi trabajo pastoral. Tan solo logré 1 año no volver a formar un ministerio. Y fue así como después de esto, pues fundé el Ministerio de Alabanza Trigo, que es con los que todavía sigo trabajando. Y estos muchachos han sido jóvenes de pastoral juvenil que han encontrado en la música su lugar de servicio en la evangelización. Y algunos, no sé si ustedes los conocieron, hemos ido varias veces a Nicaragua, ¿verdad? También dentro de este mismo proceso o plan evangelizador. Entonces, para mí ha sido muy fundamental la música en el trabajo evangelizador, precisamente por esto que dice el Papa. Entonces, nuestra responsabilidad ahora es, en la actualidad, que poseemos diversas estrategias que han sido utilizadas con efectividad para la evangelización, además de nuevos métodos como es la utilización de la música en todos sus ritmos y expresiones que tienen efecto la adhesión activo y se muestran más aún atrayentes, pero si además tiene un mensaje que es la palabra de Dios que actúa, vigente de amor, de paz y de caridad, de misericordia, sería todo un plan para evangelizar, que tendría un efecto más eficaz para dar una respuesta de fe a Dios. Por lo tanto, es incoherente ver cuántas de estas opciones para anunciar a Jesús se nos presentan en nuestros días que lamentablemente no se utilizan. Aquellos primeros cristianos nos precedieron en la predicación del Evangelio y tuvieron que superar muchas dificultades que en la actualidad no se presentan, y sin embargo su testimonio fue mayor y más valiente. Ahora nosotros pues tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de evangelizar con la música. Sepamos aprovechar. Evangelizar con la música en la iglesia es una gran opción para realizar la misión que Dios nos ha encomendado como profetas. Si bien Él nos ha bendecido con sus dones, es porque nos escogió para hacerlo. No hay nada que pensar. La obra de Dios está en nuestras manos y debemos comprometernos con amor, con entrega y fidelidad al Evangelio, como testigos que no cesan de proclamar un Dios vivo, cercano, para todo aquel que quiera aceptarlo. Bien.
Eso es lo que tenía preparado para ustedes, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. Yo quisiera pues ahora sí que aprovecháramos este momento para que ustedes puedan preguntarme lo que ustedes vean como interesante, ¿verdad? Dentro de esta experiencia que he tenido con los ministerios de alabanza, ¿verdad? Voy a dejar este espacio abierto para que ustedes puedan preguntar, ¿verdad?, abiertamente cómo ha sido pues este trabajo evangelizador. A veces hay cosas que por pena las escondemos, ¿verdad? Entonces no pregunten lo que ustedes sienten que deben saber, ¿no? Para poder trabajar mejor dentro de sus proyectos evangelizadores o de acompañamiento de la pastoral juvenil, y también formando parte de todo un proceso pastoral parroquial donde también ustedes acompañan y trabajan con sus párrocos. Muy bien, si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta acerca de, como decía el padre, acerca de la parte de la música, la liturgia, la evangelización, ¿verdad? Es el momento que pueden hacerla. Igual siempre algunos están haciendo sus comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, alguien escribía recordar a los muchachos que además de ser animadores como coro, no deben vivir ese momento de la celebración, ya que hay que tener presente que el protagonismo siempre es Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Alguien nos había escrito eso, es un Y comentario. eso es muy importante, Dayan. O sea, es muy importante precisamente porque una de las cosas que hace fracasar el trabajo de los grupos musicales o de los ministerios de alabanza es cuando se da ese retroceso, ¿ya? Está bien que un grupo musical pase a ser ministerio de alabanza, pero muchas veces sucede lo contrario. De un ministerio de alabanza pasa a ser un grupo musical. Y cuando cambia tu mentalidad, ¿ya? Y cuando dejas el servicio por simplemente ser un protagonista, ¿verdad? Un protagonismo de fama, de ser la estrella, entonces se acaba tu acción. O sea, ya no ministras, sino que, ¿cómo se llama? Eres un artista más, ¿ya? Eres un artista más. Y entonces, son los cuidados que debe de tener. Como ustedes lo ven, yo voy a hablar pues de lo que tengo en casa, ¿no? No voy a hablar de los que no son, con los que no, ¿verdad? Sino con los que trabajo. Fíjense que, bueno, aquí me escribía alguien, dice, acá en Huijalpa estuvieron en diciembre del 2013, ¿ya? De los que estuvieron ahí en diciembre del 2013, hay 3 muchachos que ya no están. Y precisamente esos 3 que no están son quienes entraron porque querían estar en un escenario. El resto está todavía. O sea, los muchachos que están trabajando en este ministerio, los que entraron en el año 2007, en el que nosotros comenzamos este proyecto de Ministerio de Alabanza Trigo, los que entraron ese año están todavía. Están todavía. ¿Por qué? Porque ellos han llevado todo este proceso dentro de la misma pastoral juvenil de ser ministradores de la alabanza para la evangelización. No es un privilegio, no es, ¿cómo se llama?, a irse a lucir a un escenario, sino es a entregar su vida por la evangelización a través de la música. Entonces, curiosamente, los que van entrando después son los que solamente están 1 año o 2 años y luego encontraron otro grupo que les daba más fama y se fueron. Y se fueron. Bien, no sé, ¿alguien más quiere compartir? Sí, Juana Berta tiene la mano levantada.
Sí, buenas noches a todos, buenas noches, padre. Buenas noches. Quería hacer un comentario precisamente acerca de ello, sobre la importancia que radica por eso el hecho de que la pastoral juvenil se provoque un encuentro personal con los jóvenes, porque de ahí parte también el amor, la entrega, la disposición y la claridad de su papel que juega en un ministerio de alabanzas, tener un encuentro y seguir provocándonos reencuentros y renovando la fe del joven para que realmente esté claro de ello. Por supuesto, ¿verdad? Yo compartía con los muchachos las lecturas de estas últimas 2 semanas que hemos tenido y que han sido una total sacudida, ¿verdad? Cuando nos ha presentado el libro del Apocalipsis, todas estas visiones y mensajes a la iglesia de la Odisea, ¿cuál es la otra? Se me fue. y cuando le dice tan claro, ¿verdad? No eres ni frío ni caliente, ¿ya? Tengo muchas cosas que decirte, dice. Tengo muchas cosas que reconocerte, pero hay algo que no me gusta de ti. Eh, Viene otro texto que normalmente nosotros lo ocupamos para las misiones, pero que realmente fue un texto, un mensaje dado para una comunidad que estaba fría, que se había quedado en la rutina, en el acostumbramiento de lo que hacía, y entonces el Señor decide salirse y dice, mira que estoy a la puerta y toco. Si abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿Ya? Pero si no, Él decide salirse y volver a tocar. ¿Para qué? Para renovar, ¿ya? Para renovar, para volver a encender la expresión de fe y de vida. Entonces, yo creo que esto es bien importante. Por un lado, los procesos, y por otro lado, la constante formación que se debe tener en todos estos aspectos. Porque cuando no estamos formados, cualquier viento nos contamina. ¿Alguien más? Bien, si alguien más tiene un comentario que realizar al padre, ¿verdad? O algo que comentar acerca de su realidad vivida, ¿verdad? Que se ha estado o está en algún coro, algún ministerio. Sí, padre, por ejemplo, parte de lo que hablan algunos de ustedes y usted, padre, incluso, me recordó mis inicios en pastoral juvenil porque paralelamente mi comunidad juvenil también tenía un coro. Entonces yo entré a lo que era este coro y recuerdo esa realidad y no es una realidad a veces muy grata porque en mi vida compaginó un momento no bien, porque en la pastoral juvenil estaba comenzando a encontrar un compromiso mayor, estaba encontrando una espiritualidad que poco a poco me hacía ver que el coro era lo opuesto, ¿verdad? Porque miraba a veces mis compañeros siempre esa lucha de poder de las estrofas, esa lucha de poder de los micrófonos, esa falta de espiritualidad, era estar en la Eucaristía y no estar, era el creerse solista y ni hablar de la parte de la sacralidad, ¿verdad? Y entre otras cosas que pudiéramos hablar, y es una realidad muy palpable en muchísimas de nuestras parroquias que nuestros coros presentan esta situación, ¿verdad? Bastante alejada de la espiritualidad y al final no sé qué cuesta, pero que es posible. Aquí está el testimonio de su ministerio, que lo conocí allá en el 2013 acá en mi ciudad, en Juigal, ¿verdad?
Y ciertamente muchos de esos jóvenes luego los seguí viendo pues en las redes sociales. Luego me acuerdo que en Cracovia, en Panamá todavía nos miramos, ¿verdad? Y es ese testimonio de entrega, ese testimonio de servicio que ciertamente la oración, la espiritualidad es lo que puede hacer la constancia de seguir. Así es. Yo les animo pues a que le echen ganas y asuman todos estos retos, ¿verdad? Asuman todos estos retos. A veces uno no tiene para músico, pero hay otros que tienen para músico. Yo he fundado 2 ministerios de alabanza y yo no sé tocar ningún instrumento. ¿Ya? Ni un instrumento sé tocar. Y entonces, a veces me preguntan, padre, ¿y usted sabe tocar? No. Y alguna vez lo intentó, muchas veces. La primera vez todavía estaba en la casa y mi papá con muchos esfuerzos hasta me mandó a hacer una guitarra muy bonita a mi medida para que no fuera grande y eso no me impidiera poder aprender. Me aprendí todos los círculos y nada, a la hora de tocar nada. Después dije, bueno, me voy al seminario. En el seminario sí, pues allá todos los seminaristas saben tocar guitarra y ahí voy a aprender. Me pasé el tiempo queriendo aprender y no aprendí. Después ya me hice sacerdote y comencé a fundar el primer ministerio y yo emocionado, miren, ustedes me van a enseñar a mí a tocar. Por último, comprendí, no es ese mi lugar, ¿ya? Pero no vivo sin la música. O sea, yo me siento incompleto si no tengo la música a la par. Para mí la música es importante, es básica dentro del proceso evangelizador. Bien, si algún hermano quiere realizar algún comentario. Bueno, si no hay más comentarios, ¿verdad? No resta más que decirle muchísimas gracias, Padre Pedro, por despejar un poquito de su tiempo, que sé que es bastante complicado, camina bastante atareado ahí en su parroquia, ¿no? Y bueno, no solo en la parroquia, ¿verdad? En la diócesis, el país y la región México-Centroamérica, ¿verdad? Entonces, gracias por habernos acompañado en este viernes, ¿verdad? En esta sesión que nos dio gusto compartir con ustedes, ¿verdad? No solo nos encontramos de Nicaragua, también hay de otros, y también pues sabemos de que algunos no se conectaron, pero luego esto queda grabado y otros más lo van a mirar a través de la página web, ¿verdad? De Paideia Católica. Entonces sabemos que también ellos sabrán decirle gracias, Padre, no como ahorita lo están haciendo algunos por chat, pero sí lo sabrán en su momento decir, ¿verdad? Así que esperemos que Dios Dios le haga llegar la gracia, ¿verdad? También de esas personas que pudieron disfrutar de esta ponencia suya, ¿verdad, Padre? Entonces todos pues, le damos un aplauso al Padre. Bueno, Ahí pues, pueden poner sus emojis de aplauso, ¿verdad? gracias a todos, ¿verdad? Ahí le están escribiendo comentarios, Padre. Gracias. Bien, Padre. Entonces, si nos acompaña, ¿verdad? Haciéndonos la oración final y nos da la bendición. Muy bien, con gusto. Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque nos has permitido este encuentro. Te pedimos por todos los proyectos, por todas las ilusiones que están en nuestra mente, de seguir trabajando y de seguir acompañando a la juventud. Te pedimos, Señor, que bendigas a este grupo que está haciendo este proceso. Te pedimos, Señor, que llenes de sabiduría, que ilumine sus mentes y que al mismo tiempo también les concedas todas las gracias que necesitan para seguir caminando. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos. Dios les cuide. Feliz noche a todos y gracias por acompañarnos.